político, Jorge, hoy, ¿eh? Está caliente. Pero Carlos, que dé una reflexión de todo esto que estamos viendo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que entré cuando ya estaba empezado, como suele decirse, Sí, claro. ¿no? De todas maneras, yo diría que el concepto general fuerte, digamos, de lo que en este proceso que empieza mañana y terminará en octubre o en el balotaje, tiene razón el presidente de la Nación. ¿Por qué? A su manera. Porque se están jugando dos proyectos diferentes de país, absolutamente diferentes. Uno es el que ya tuvo reminiscencias, yo les diría desde finales de la Segunda Guerra Mundial en adelante, en nuestro país, con la dictadura militar, con el menemismo, con la convertibilidad de Cavallo, con este gobierno, con distintos matices, metodologías distintas. Diría, para que entienda el espectador qué quiero decir, el proyecto del egoísmo y el individualismo, y ahí se termina todo el mundo, o el proyecto que reconoce al individuo, pero lo pone en un contexto donde tiene una dimensión social, o tiene derechos y obligaciones sociales. Escuchaba alguna voz por allí que sí, yo diría que quiere llevarnos, evidentemente, por lo menos al preperonismo, por las cosas que dijo sobre los derechos ya adquiridos e irreversibles que tienen los trabajadores. Y que no nos vengan con... ¿Hacer referencia a la reforma laboral? Pero la reforma laboral no es solamente eso, es medidas. te estoy hablando de otra cosa, te estoy hablando de una concepción de país, no de la reforma laboral. Nos podemos sentar y discutir ciertos aspectos. Algo que viene de años, no de ahora. ¿Sí? Algo que viene de años y no de ahora. Pero es que no hay idea de país. En el debate hasta el día de hoy, ¿ustedes han escuchado un debate de ideas por fuera de las chicanas y los memes y esa cosa, yo diría, para el contexto que estamos viviendo, tragicómico, que es jugar con algo serio como es el destino de un país, ridiculizando todo, de un bando y del otro? Sí, que fue lo que se estuvo haciendo en estos últimos días, ¿no? Bueno, yo creo que eso empobrece la democracia. Yo puedo discutir con Castillo, con el cual seguramente en el proyecto de fondo no nos vamos a poner de acuerdo, porque él es socialista y yo no. Pero ha dicho cosas que son absolutamente ciertas. Lo mismo ha dicho Santoro, lo mismo ha dicho Leo por allí. Sí, el proyecto de país, vean, hay algo, y después podemos seguir conversando, hay algo que este gobierno ha hecho también muy, muy bien. Y eso que no debe haber leído a Gramsci nunca, que es el fundador del comunismo italiano. Hombre, que se ha leído mucho acá. Han capturado el sentido común de gran parte de la sociedad. Entonces se naturaliza todo. Empezamos con la fiesta de los globos. Me parece que hoy no tenemos más fiesta. Empezamos con unir a los argentinos. Creo que estamos más divididos que nunca. Empezamos con lo de la pobreza cero. La pobreza ha crecido en 3 millones y pico de compatriotas nuevos pobres con este plan. Entonces, estamos hablando de cosas de fondo, no de forma. ¿Estás enojado, Carlos? Sí. Te veo enojado. La verdad que estoy harto de tener que hablar de cosas que escucho en una campaña política que me gustaría que tuviesen mayor densidad. El repertorio que ahora me va a venir la andanada de el doctor, ya lo conozco de memoria porque lo viví varias veces. En circunstancias mucho más crueles, porque ahora hay algo nuevo, que es esto de la captación del sentido común. Entonces, la dialéctica del amo y el esclavo, el amo y el esclavo, lo ponen adentro de uno. Y estaba muy bien lo que decía Santoro sobre la sobreexplotación. Ese es la conversión del esclavo interno que tenemos. Nos autoexigimos, con todas esas cosas que habla el oficialismo, del emprendedor, de todas esas falacias que ni son nuevas ni tampoco conducen a una sociedad integrada y justa. Jorge, sí, te estábamos escuchando. Primero decirle que lo respeto mucho, más allá que no me quiera escuchar, pero le quiero decir... No, no le quiero decir una andanada de cosas, pero usted tiene que aceptar que, para no poner un partido político, los políticos no encontraron una solución a esto. Los empresarios tampoco. No, pero déjeme...
pero yo lo escuché. Pero bueno, no sea... acá no se puede hablar porque cuando yo quiero hablar, pero yo no, escucho. no me deja hablar, señor, no me deja hablar a usted. No hable desde la... Ustedes son los dueños de la verdad. Ustedes quieren ser los dueños de la verdad. Cuando uno le dice la verdad, le duele y no dejan hablar. ¿Dónde estaba en la dictadura? Bueno, pero dejame hablar. ¿Qué hacía en la dictadura? Que termine la idea, Bueno, Jorge. pero... ¿Cuánto tiempo estuvo el peronismo en el gobierno? La mayoría de la gobernación son Gracias a peronistas. Dios. Por eso, la mayoría de las intendencias son peronistas, gracias a Dios, y los trabajadores están cada vez peor. Siempre hubo desempleo, siempre hubo pobreza. Yo le dije, no sé si usted estaba, no le dije, un día $1 un peso, un día $1.04. Un día corralón, no te doy dólar, te doy peso. O sea, esto hace cuánto que lo venimos viendo. Aceptemos todo un poco de culpa y no le echemos solamente a este gobierno la culpa. Leandro, la discusión de fondo creo que hoy tiene que ver con cómo mejoramos la calidad de los argentinos. Me parece que esa es la única discusión. Sí. Y estoy con vos en esto que también decías, que me quedé pensando, que es que muchos aquellos, porque hay muchos que no tienen ni un laburo, pero hay algunos que tienen 5. A ver, y la gente entonces, algunos te van a decir, bueno, pero entonces hay trabajo. Y no necesariamente es así, no es lineal. No, además para no ponerlo en términos nacionales, es un problema regional. Para corrernos un poco de la discusión de la coyuntura y que no quede esto como que estamos violando ninguna veda, a pesar de que estamos haciendo un análisis económico, hay que entender que la región va camino a una suerte de precarización del estilo de vida de los latinoamericanos. Se siente en todos lados, se siente mucho en Brasil, se siente en Chile, como decía acá el compañero, ni hablar en Uruguay. ¿A qué vamos? A una suerte de economía de subsistencia donde la gente consigue construir algún tipo de ingreso para sobrevivir solamente, para comprar alimentos y pagar servicios. Ese es un modelo que obviamente tiene una contrapartida, que es la concentración de ingresos, porque no es que nos va mal a todos. Y esto pasa regionalmente. Mientras tenés pequeños sectores que concentran muchas ganancias y renta, tenés sectores enormes que apenas consiguen salario de ¿Pero por qué subsistencia. pensás que tienen apoyo popular estos movimientos que vos supuestamente describís? Sí. ¿Por No, qué primero, tienen bueno, apoyo, digo, en la región? Es lo si que se quiere? pasa, es lo que está pasando. Yo creo que ahí hay, como decía Campolongo, por un lado hay una construcción sobre el sentido común, sobre la subjetividad. Mira, a mí me preguntaban la vez pasada, hacía un periodista compañero tuyo una pregunta similar y yo le decía, la pregunta es por qué América Latina no explota, no se levanta con salario de subsistencia. Porque también creo que hay algo ahí en ese trabajo sobre el sentido común, que es una suerte de lógica de la resignación y el fatalismo, donde la gente se empieza a acostumbrar a vivir cada vez peor. Y en esa acostumbrarse a vivir cada vez peor, hay como una suerte de reconversión de lo que es el proyecto de vida de todos nosotros. Cuando Campolongo tenía 20 años seguramente, su proyecto de vida pasaba por formarse, por poder armar una familia, por viajar, por conocer el mundo, por enriquecer su visión sobre las cosas. Tener su primera casa, su auto. Exactamente. También. Cualquier muchacho que arranca hoy una carrera como él, que estudia periodismo, que estudia ciencias de la comunicación, su proyecto es mucho más acotado. Quien puede acceder a la universidad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Están trabajando sobre las aspiraciones de la población. Y las aspiraciones de la población son cada vez, en un sector, obviamente, no estoy haciendo una generalización injusta, pero que creo que habla a esto de por qué la gente vota estos proyectos que excluyen o por qué las democracias toleran tanta cuota de desigualdad, que es el punto más importante, porque no es que nos va mal a todos, te tiene que ir mal a vos y ver cómo a tu vecino le va bien para entender de verdad la complejidad del asunto. Distinto sería que nos fuese mal a todos. Una crisis, por ejemplo, una crisis te va mal a todos, descienden socialmente. Pero esto es mucho más violento, porque a vos te va muy mal y sin embargo ves en la televisión que hay otros que viven en la opulencia. ¿A partir de qué? De las posibilidades que les da, digamos, un sistema que es económicamente injusto. Cierro la idea. Hay un trabajo muy fuerte sobre esto. Hay una filosofía del cinismo también muy fuerte, porque este discurso de, bueno, esta es la modernidad, bancatela, a partir de ahora no vas a tener más un trabajo como el que tenían tus viejos, no vas a tener más ingresos como el que tenían tus viejos, se vive en toda América, inclusive en Estados Unidos, ¿no? Aumenta la productividad del empleo y al mismo tiempo baja el salario. O sea, los norteamericanos, por ejemplo, que es el modelo de economía que nosotros siempre solemos tomar acá como referencia, son más pobres que hace 40 años atrás comparado contra Estados Unidos, ¿no es cierto? Ni hablar lo que nos pasa a nosotros. La diferencia, y en esto coincido con lo que dice Campolongo, es si existe o no existe una suerte de consenso social para redistribuir el ingreso. El punto acá no es, la Argentina no es un país pobre, es un país desigual. Y lo que yo creo que están tratando de hacer es construir en el sentido común la idea de que la desigualdad es natural. Ahora, entonces te la tenés que bancar. Cierro con esto. Es como la ley de la selva. En la ley de la selva tenés el fuerte y el débil. Entonces el fuerte, una suerte de darwinismo social,
digamos, le gana la competencia al débil y eso es justo. Eso no es así. Eso funciona en la naturaleza, pero la civilización, la política, la cultura, digamos, lo que ha tratado de hacer es igualar a los seres humanos, hacerlos iguales en su dignidad y construir un pacto solidario entre generaciones y entre distintos sectores sociales para garantizar la armonía en la convivencia. Hoy lo que está complicado en América Latina es la convivencia. La convivencia democrática, la verdad que depende de un hilo, porque yo creo que mientras la derecha sigue apostando a que la gente se banca esta desigualdad, también hay mucha presión por abajo. Y ya hemos visto, digamos, periódicamente en nuestra historia, cómo a veces parece que los pueblos son mansos, hasta que un día una chispa enciende la pradera y se pudre todo. Bueno, eso puede pasar, cierro con esto, puede pasar, y guarda, les digo a todos los que confían en que la gente se banca cualquier cosa, que la gente se banca cualquier cosa hasta que un día no se banca más cualquier cosa. A ver, déjame que te responda Jorge, también a Campolongo, que había quedado ahí, y Castillo, y también poneme en puerta que quiero tener los datos de aquellos que generan empleo. Le echo en un ratito, me lo das. Sí, acá Cristian Castillo que quería. Tres cosas. A ver, una reforzando algo que decía recién Leandro. La expectativa de vida en Estados Unidos cayó en los últimos 3 años por el nivel de ¿Cómo es ese dato, perdón? Los últimos 3 años en los Estados Unidos, la expectativa de vida, o sea, los años que vos esperás vivir, cayeron. Y no son años de crisis económica. O sea, son años donde se ha pauperizado gran parte de la clase trabajadora y eso ha significado una peor calidad de vida expresada en que la expectativa es vivir menos años. Segundo, Alarcón dice algo que es cierto. De la dictadura para acá, las condiciones sociales, la decadencia nacional se ha profundizado. Pero él nos señala los elementos que han provocado esa decadencia social. Y uno central es la fuga sistemática de capitales que los ricos de este país llevan al exterior. Ustedes calculen que tenemos un PBI en paraísos fiscales de la clase dominante de este país. Y ese ritmo de fuga de capitales, que era alto en el periodo anterior, 1.500 millones de dólares promedio por mes, se ha duplicado para llegar a 3.000 millones de dólares por mes. Entonces, Argentina genera recursos, pero si vos se te van por un agujero negro 3.000 millones de dólares todos los meses, solo en concepto de fuga de capitales, es evidente que lo que después te va a quedar para salud, para educación, para vivienda, es muy poco. Déjame preguntarle a Jorge. Hay que señalar las causalidades de la decadencia nacional, no en los que están abajo, sino en la práctica de los que están arriba. Y lo segundo que quería decir es que la tecnología en sí misma no provoca precarización laboral. Con el aumento de la productividad, por ejemplo, la jornada laboral podría reducirse, así como se pasó históricamente de 12 a 10 a 8 horas, a 6 horas, sin afectar el salario, y repartir el trabajo entre ocupados y desocupados. Sí, Cristian, esa realidad que se describe de sobretrabajo de un lado, 14, 15 horas diarias y falta de trabajo por el otro, es un problema del sistema social, no de la tecnología. Ahora quiero Jorge, que me argumentes que venías en esa línea y te vamos a dar tu minuto para que lo puedas desarrollar. Digo, a ver si te podemos entender bien. Vos lo que me estás trasladando, nos estás trasladando de alguna manera, es que la problemática argentina es sistémica, y digamos que es histórica y que siempre estamos parados en el mismo lugar. No, lo que estoy diciendo es que es evidente que el populismo no funcionó. Es evidente, o sea, hay que mirar las estadísticas, porque ¿qué otra cosa vamos a mirar? Miramos las estadísticas. Yo veo a Estados Unidos y China, donde hay el trabajador está indefenso. Sin embargo, ahí el desempleo es bajísimo en los dos lugares. Acá me dicen, lo escucho a Santoro, que es cierto lo que él dice. Yo estoy de acuerdo también en cuanto a que estamos mal y demás. Pero hemos estado muchísimo peor, porque justamente uno de los problemas es que el gobierno que viene, porque hablan de la región Chile y no dicen la inflación que tiene, porque dicen que están mal. Yo me acabo de enterar que están muy mal los trabajadores pauperizados, tienen una inflación que nosotros la tenemos por día. Bueno, pero voy a esto para no irme de tema. Yo lo que quiero decirles es que con esta política, que es lo que le decía Campolongo, no caminó, no anduvo. El trabajador cada vez está peor. Yo lo veo al trabajador cada vez peor. Cada vez hay más desempleo, cada vez hay más barrios de emergencia. ¿Y cuál entendés vos que es la solución entonces? Bueno, por eso te decía. ¿Cuál crees que es la solución? Para mí la solución, bueno, voy a decir algo que es ilusorio, que es que todos los partidos políticos, ahora hay elecciones, en octubre se va a elegir un presidente, bueno, que los otros acompañen y que no sea totalmente obstructivo. Te voy a decir algo, mira, ya lo toco ahora, pues si no me voy a olvidar decirlo. En Capital, el peronismo hizo una gran oposición, peleó, puso sus ideas, sin embargo dejó que Larreta hiciera las obras.
no es que paró todo y que todo está Pero mal. en la legislatura tiene mayoría automática hace rato la ciudad. No, pero ayudó, sin ayuda del peronismo esto no hubiera podido ser. Mirá, te estoy hablando a favor del peronismo, o sea, sin la ayuda del peronismo esto no hubiera podido ser. Esto es lo que tenemos que cambiar. No puede ser que la izquierda vea todo mal. Por eso digo, me parece importante lo que estás diciendo. Vos, de alguna Compañerismo, manera, que se claro. acompaña, No, que pero de tiene alguna que- manera política de digamos, Estado. Hay cosas que no podemos discutir. La economía, tenemos que ir por un lado, no lo podemos discutir más, tenemos que ir por ese lado. Tenemos que hacer la reforma laboral. Bueno, no, si no la hacemos nos quedamos... aplaudimos porque estamos... Acá Carlos, el sí, problema que sí. tenemos, ¿sabés cuál es? Es que el gobierno tomó la decisión de concertar, pero con el Fondo Monetario Internacional. No, Entonces, la concertación... El gobierno, ¿sabés Pará, por yo qué te se... escuché, No, yo pero te déjame escuché. terminar. ¿Sabés por qué el gobierno se concertó con el Fondo Monetario Internacional? Pero déjame, Porque desde 1928 un gobierno no peronista no termina su mandato. Te escuché, déjame decirte No, bueno, porque no me escuchaste, me el interrumpes. problema que hay, y insisto, porque además se da también en Brasil, con lo cual podemos estar haciendo un análisis regional y vas a encontrar similitudes muy fuertes, es que cuando acceden las fuerzas de derecha a los gobiernos nacionales, al poco tiempo de querer llevar adelante un programa de ajuste, se encuentran con que caen en su popularidad. Al caer en su popularidad, buscan apoyarse sobre distintos sectores. En general se apoyan sobre corporaciones locales e internacionales. Digamos, pueden ser sectores vinculados a las finanzas, a la industria más concentrada o organismos de crédito internacionales. Cuando empiezan a concertar y van a los organismos de crédito internacionales, empiezan a perder soberanía. Y entonces ahí se da una cosa muy rara, que es que tienen un discurso ambiguo. Dicen una cosa en algunos canales de televisión y otra cosa en otros. Tratan de simular que discuten de política en el Parlamento, pero sin embargo las definiciones de fondo las empiezan a tomar en Washington con los Pero ¿sabes qué representantes. nos pasa, Santoro, Leandro? ¿qué gobierno ¿Sabes no- qué qué nos pasa? Pero gobierno no Jorge, habló con el a ver, Fondo Monetario? yo lo que digo es que el televidente que nos está mirando, en definitiva, Sí. por ahí nosotros hablamos de corporaciones, de estados, de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero digo, la inmensa mayoría que nos mira observa por ahí una discusión política, pero en definitiva, después a fin de mes no llega a pagar las Vamos a lo cuentas. que Pero a ver, ellos vamos a una necesitan cosa realmente, concreta. ¿no? Una cosa concreta. El gobierno firmó un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Eso ya está firmado, que se va a aplicar después de las elecciones, ¿no? Muy bien. Ese documento, ¿qué dice? Porque habla de que de cosas que no hacen a la vida cotidiana de la gente, no. Por ejemplo, sale en el diario La Nación. La reforma impositiva que está comprometida con el Fondo Monetario Internacional habla de reducir las exenciones al IVA, con lo cual, vos sabés que hay algunos productos como alimentos y medicamentos que tienen exenciones al IVA, bueno, quieren reducir eso, aumentar la recaudación a través de impuestos al consumo, con lo cual van a ponerle IVA a productos que hoy no tienen, y en tercer lugar, van a aumentar la extensión del impuesto a la ganancia. ¿Esto tiene que ver con la vida de la gente, que más personas paguen ganancias o no? Pero, Santoro, Sí, sí. ustedes... A ver, Sí, a la déjame terminar Bueno, porque pero si no, no vos se hablas entiende. media hora y yo hablo Cuando 5 hablamos de compromisos con el fondo te prestó plata, pero a cambio te hizo una serie de pedidos que el gobierno aceptó. Por ejemplo, terminar con el monotributo. Esto está firmado, lo publicó el diario La Nación. Cuando hablamos de reforma laboral, ¿a qué hacemos referencia? Por ejemplo, a que se elimina la indemnización. Hay una propuesta de autoindemnización. Vos sos Sí. trabajador en relación de dependencia, hoy, por ejemplo, trabajás en Crónica, mañana Crónica te echa, Dios no lo permita, te paga una indemnización. Con la nueva reforma laboral que este gobierno tiene comprometido, a vos te van a descontar todos los meses una parte de tu sueldo, que eso va a ir a una cuenta para que cuando te echen vos te pagues tu propia indemnización. ¿Eso tiene que ver con la vida de la gente o no tiene que ver con la vida de la gente? Santoro. Y lo Alarcón, último, sí. los jubilados, porque hablamos de la reforma previsional, que es lo que se está discutiendo hoy en Brasil, también exigida por el Fondo Monetario. ¿Alguien puede pensar, y después les doy, digamos, cualquier cosa, detalles técnicos, que un gobierno de derecha va a provocar una reforma previsional para aumentarle los ingresos a los jubilados? No. Y cuando hablan de hacer un ajuste fiscal, hablan de bajar las jubilaciones, porque el 60% del gasto, por ejemplo en la Argentina, se va a través del gasto en seguridad social. Entonces cada vez que mirá, No hay es muchos la lugares más. te digo esto, No hay es mucho la más para única recordar. campaña política en el mundo que yo vi en mi vida donde los candidatos hacen campaña diciendo que van a bajar Bueno, las jubilaciones y van a estamos- bajar los salarios. estamos en Históricamente veda, estamos era al en veda. revés, vos te comprometías a subirlo. Pero estamos- Esto está pasando sí. en América Latina, pasa en Ok, Brasil, pasa en todo. Estamos en medio, te Sí, pido, escuchamos a seamos Jorge Alarcón finos. ahora que también. Sí. Lo escucha Santoro y me sorprende, porque él habla como si el populismo solucionó todos estos temas y los empeoró. Yo lo que veo es que el trabajador está peor. Esto es lo que yo digo. Cada año peor, cada año más desempleo. Alarcón, yo te No, hago una pregunta. ¿Algo de lo que no, dije es mentira? pero déjame Dejémoslo hablar. terminar la idea, Jorge, también, ¿no? Déjame hablar. Entonces yo estoy de acuerdo con vos, pero yo te aclaro, porque vos lo debes saber mejor que yo. Si hay una reforma laboral, si hay una reforma impositiva, sale del Congreso. Ustedes son mayoría en el Congreso. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo lo que te digo es esto. Todos estos años yo escucho a los políticos, no solamente a vos. Perón decía, la única verdad es la realidad. Lo decía Perón
y yo admiro a Perón. Mirá lo que te voy a decir. Pero te digo algo. Él pensaba diferente. Él pensaba que el trabajador tenga trabajo, no como en el caso de ustedes, que simplemente le quieren dar planes trabajar, que viva pobre toda su vida y no creamos una fuente de trabajo. Ustedes estuvieron muchos años en el gobierno, de los 35 años la provincia hay más planes sociales ahora, hay el doble de planes sociales ahora. Si vos vas a... Escuchame como yo te escucho. ¿Es así o no? Sí, pero no mienta, porque yo no te imputo cosas. Alarcón, yo no te imputo cosas. Mirá, por ejemplo, no hablo en relación a vos. Yo lo que te estoy diciendo son cosas que te exceden a vos, compromisos firmados por el Fondo Monetario y este gobierno y los gobiernos de América Latina. Hablás de los planes sociales. Hablás de los planes sociales. En el 2015 había 215.000 planes sociales. Hoy hay arriba de 450. Pero no tengo problema. El tema es que no me hagas quedar a mí como mentiroso, porque yo, si hay algo que tengo... A ver, vení conmigo que lo ordeno. Vení. Para, chicos, tengo yo. Para, Jorge, estoy yo con la cámara, porque si no, no se entiende nada. A ver, somos muchos. Quiero saber qué opina Carlos, quiero saber qué opina Leandro. Lo que les pido es, hay lugar para todos, pero vamos a ordenarnos, porque si no, toma la palabra una persona y no puedo hablar del resto. Haceme, por favor, alguna reflexión de lo que estamos hablando, Leandro. Yo quería hacer una síntesis entre ambas posturas, partiendo justo de lo que había dejado Campolongo. Hay una realidad. Los gobiernos, en términos como los pone Leandro, los gobiernos de derecha vienen por los derechos en general. No es nuevo, no es retórica, son datos. Ahora, es cierto que aquellos que estamos del otro lado tenemos un desafío histórico en nuestro país, que es volver nuestros proyectos políticos más sustentables. No hemos conseguido que las transformaciones que hemos hecho después de que llegaron gobiernos de derecha, poder hacer que esas transformaciones sean sustentables en el tiempo. Es una cuestión que nos viene pasando a nosotros. Pero Carlos, ¿nos podemos reducir a la derecha, a la izquierda? ¿No es un poco antiguo? Estrictamente, todavía podemos analizar la economía. Desde algún punto de vista es cierto que hay muchos politólogos, inclusive de la socialdemocracia, que dicen que son categorías superadas. Pero, y yendo justamente a un filósofo como Bobbio, las sensibilidades de la llamada vulgarmente derecha e izquierda pueden diferenciarse. Pero esto no quiere decir que a veces gobiernos con sesgo de centroizquierda no tomen medidas de centro-derecha. Por eso digo, me parece que es crucial lo que estás marcando. Bueno, eso pasó... A ver, Trump en Estados Unidos, ¿qué? ¿Centro-derecha? ¿Estamos todos de acuerdo? Y yo no sé. Bueno, toma medidas proteccionistas. Desde dónde lo mires, porque yo te diría, sí, es de centro-derecha, pero es populista. Bueno, por eso digo. Y además de populista, es proteccionista con respecto a la producción de los Estados Unidos. Entonces, y del trabajo también. ¿En la derecha o en la izquierda? Los Estados Unidos siempre fueron proteccionistas. Absolutamente. Recomendaron el libre comercio para que apliquen los países de América Latina, pero ellos siempre fueron proteccionistas, como los ingleses. Dos cosas más. A ver, primero en la historia que traza Alarcón, se olvida que desde la dictadura en adelante, 22 años de gobiernos abiertamente neoliberales. Pero que hay dos formas de bajar. Hay dos formas de bajar el salario. La gente lo votó, no es que, no es que hicieron un golpe de Estado. Pero digo porque en las narraciones que hubo, fuimos para atrás, que es cierto, pero fuimos para atrás a partir desde ya que hemos ido del 76 a la fecha para atrás, y es indiscutible de cada 2 pesos. Que te escuche Campolongo y Santoro, no, todo el mundo coincide que hubo una decadencia en la Argentina. Bueno. Lo que hay es una explicación distinta. Yo estoy dando una explicación de que es por el nivel de endeudamiento, por la fuga de capitales, por la política de privatizaciones, lo que nos ha conducido a la decadencia y que es lo que hay que revertir. Pero lo segundo, para bajar el salario hay dos formas. Hay una forma nominal y hay otra que es la devaluación. Después del 2002, la devaluación del 300% licuó 40% los salarios reales. Entonces, cuando parte del sistema político empieza a señalar también que está el dólar atrasado, ojo, porque yo te puedo dar un aumento nominal de jubilaciones y después te licúo ese aumento cuando devalúo. Entonces, porque Argentina, como señalaba antes, tiene una economía dolarizada en áreas que impactan directamente sobre el bolsillo. Combustible, tarifa, inmueble. Entonces, ese es un factor inflacionario clave que hay que estar mirando para lo que se viene, porque no es que ya estuvo lo peor, que lo peor ya pasó. Y otra cosa que señalaban recién, que es importante, digo datos, Argentina, si no de alguna manera disputa el esquema que ha dejado el FMI, tiene vencimiento de deuda por más de 40.000 millones de dólares, información, los próximos 4 años. Superávit comercial de Argentina, si le va muy bien con la cosecha, 11.000 millones de dólares. Esa es la situación. Es decir, si se cumple eso, es evidente que algo, de algún lado la mano van a meter, y no es a los que más tienen, porque tiene razón Castillo. La riqueza social no es que todos nos fue mal. Uno mira los patrimonios de los sectores dominantes de este país y se han incrementado, insisto, teniendo fortunas incalculables que no pueden gastar en 10, 20, 30, 40 generaciones,
en los paraísos fiscales. Jorge, ¿vos creés Jorge, esto? sí. Digo No, que... yo hago cortito. Sí, Tiene ¿te puedo razón. preguntar algo? En vez de Tiene responderle. razón Campolongo que Sí. se juegan dos situaciones. Le molesta a los señores que estemos con Estados Unidos, que estemos con Europa. A mí me molesta que hubiéramos estado con Venezuela, con China. Entonces, claro que se están jugando. Y no hay que hacer, como decía Santoro, que va a haber problema. No, hay que ir a votar. Y el que gana, gana. Lo que yo digo es que una vez que ganó, hay que acompañarlo. Como dije acá en la ciudad de Buenos Aires, sucedió. Pero si nosotros lo único que vemos es todo negativo, y no queremos reconocer, que acá el señor lo reconoció, que el trabajador cada día está peor, que hay cada vez más pobreza, que los barrios de emergencia crecen. Entonces, si no queremos reconocer eso, que pasó en todos los gobiernos, es como que el último gobierno siempre tiene la culpa al gobierno que está. Cuando se va, le echan la culpa al otro. Más acordar los jueces de la justicia. Largan el carpetazo cuando se va el gobierno. Esto no tiene que pasar más. Tiene que haber política de Estado. Santoro, Campolongo, el señor, se tiene que sentar y tiene que decir, en esto nosotros no vamos a modificar y vamos a hacer este rumbo. ¿Qué es lo que hizo la región? Y tienen una inflación que no llega al 2%. El tema es quién propone, digamos, ese, si se quiere, un impacto de Moncloa, en el cual el arco opositor, porque sin duda que el gobierno que venga a partir del 10 de diciembre va a tener que tener un pacto social para poder llevar adelante el pago de deuda, el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo, el cierre de fábricas y demás. Queremos estar con Venezuela, Pero con a ver, China o pero el Estados mundo Unidos. funciona, perdón, Jorge. Yo Pero con Trump no quiero si, estar, ¿eh? a ver si podemos estar. Pero a ver si nos podemos poner de acuerdo en ¿A esto. usted le gusta Donald Trump? ¿Usted vio la imagen? No, pero vio la imagen del no se policía. griten, no se griten. de ahora, No, de espera, ahora, espera, no se entiende. Vio la No, imagen Cristian. del caballo Votar, vayan a la llevando elección un y el que afroamericano. gane hay que Cristian, no acompañar. se entiende nada. Si se grita, no se entiende nada. El que gana No, hay que pero espera. acompañar. Si gana, ¿Podemos hacer algo de ciencia política para aclarar? escuche, Sí, pero lo para- que algo digo- para aclarar. lo que digo es... En democracia hay que una cosa respetar la importante- Espera que quiero cerrar el concepto. A ver, ordenémonos, chicos. Si nos gritamos, no se entiende. Es un estudio grande, somos muchas personas. Vamos a ordenarnos, por favor. Lo que planteo yo es, el mundo funciona con gobierno y oposición. Y la oposición es oposición. Esto no quiere decir poner piedras en el camino. Es plantear las diferencias en lo que el oficialismo, el que sea, en el país que sea, lleve adelante. Esto no es ser destructivo necesariamente. Puede ser que en algunos países o con algunas leyes pueda existir algo de esa índole, pero la oposición es oposición, sea quien sea a partir del 10 de diciembre. Porque si a partir del 10 de diciembre le toca al partido de gobierno hoy ser oposición, seguramente se va a oponer en el Congreso y en el Senado a muchas de las leyes que lleve el Ejecutivo, el que sea, a partir del 10 de diciembre. Es el rol de oposición. ¿Se entiende esto, Jorge? ¿Estamos de acuerdo No, en este es punto? lo que estoy diciendo. No, dijiste exactamente lo que No, dijo. no dijiste exactamente No, eso. sí, no, acabo- pero acabo no se de entendió decir eso. que la ciudad de Buenos Hiciste Aires, muy bien en peronismo, aclararlo bueno, porque déjalo hablar. justamente quería hacer esa aclaración. A ver, en democracia el que gana no tiene todo el poder. No es así. El poder en democracia se comparte y está distribuido. Y la oposición, justamente por definición, tiene que oponerse y al mismo tiempo tiene condiciones de pactar. Pero ahí el tema, como vos decías, ¿quién convoca la concertación y con qué método? Si vos convocás una concertación, tiene que ser una agenda abierta. No puede ser que vos tengas una agenda concertada con el Fondo Monetario y después invites a los partidos políticos para hacer que concertás. Eso genera, digamos, desconfianza en el sistema político democrático. Lo que se tiene que plantear para adelante es la necesidad de un gran acuerdo, no solamente entre los partidos, sino entre las fuerzas sociales, los movimientos sindicales, los movimientos sociales, los sectores de la sociedad civil, el Estado, los empresarios, el trabajo y los partidos políticos en una agenda que trate de defender los intereses nacionales, pero que sea una agenda abierta, pública, genuina. El punto acá es que el gobierno tomó la decisión de concertar con la señora Lagarde. Entonces, cuando concertaron con Cristina Lagarde, ¿no? Y se pusieron de acuerdo en que iban a llevar adelante una serie de reformas que no pasaron por el Parlamento, porque, a ver, como no se pasó por el Parlamento el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tampoco se pasó por el Parlamento lo que este gobierno se firmó y comprometió. Y yo creo que ahí lo que decía recién el Chipi Castillo es muy importante, que es que este gobierno ha tomado tanta deuda y ha permitido que se fuguen tantos dólares porque desregularon todos los mecanismos, que estamos frente a la posibilidad de que la devaluación no la produzca la política, no sea una decisión política, se provoque de hecho como consecuencia de la irresponsabilidad. En este caso, en la Argentina, los que trabajaron para destruir al gobierno no fue la oposición, fue el mismo oficialismo, que se pegó un tiro en los pies. Porque como te decía el Chipi recién, hay 33.000 millones de dólares de vencimiento para el año que viene solamente con el fondo.
y algunos bonistas privados, pero yo leía en el diario Ámbito Financiero esta semana que de acá a las elecciones generales vencen 12.000 millones de dólares en letes del Tesoro, que es otra cosa distinta a la LELIC, otra cosa distinta. Entonces, esa irresponsabilidad, perdóneme y con esto cierro, no fue para abrir fábrica, no fue para generar condiciones de repago, no fue ni siquiera para hacer populismo. Ese nivel de endeudamiento fue para facilitar la bicicleta financiera y la fuga de capitales, porque esos dólares no están más. Entonces, que vos me digas, te endeudás para mejorar tu estructura industrial, perfecto. Te endeudás, por ejemplo, para garantizarle a tu población que coma, bueno, transitoriamente se entendería, pero te endeudás para que 4 vivos se lleven los dólares al exterior y después la cuenta la tengamos que pagar los argentinos. No sé si les pasa, todos ustedes somos sí, ya voy con ustedes, Cristian. A mí me pasó algo cuando hablaste vos, Carlos, en lo personal. Un tipo que vivió, que pinta canas más que yo, que tiene algunos años más que yo, que vivió la dictadura activamente, que vivió procesos muy complejos en la Argentina. A 24 horas de votar, digo, me hubiese gustado escucharte contento, alegre, con otro espíritu. Y la verdad que te veo angustiado, sí. Te veo con bronca. Digo, en cada palabra que pones hay algo que te está haciendo ruido. Y la verdad es que yo me quedé con eso. ¿Sabes lo que pasa? Que es muy interesante todo lo que estamos discutiendo y decir esas palabras altisonantes, políticas de Estado. Y uno tendría que representar, bueno, ¿qué entendés por política de Estado? Porque si se van a discutir proyectos de país, y voy después a lo otro que no quiero dejar de contestártelo. Vos tenés un gobierno que ha decidido rebajar el nivel de Ministerio de la Salud, que se involucra con el cuidado de los cuerpos en el sentido más amplio de las personas, de nuestro prójimo. Y también lo ha hecho con agricultura, pero el otro día en la sociedad rural les prometió que les va a restablecer el ministerio. Sí, yo lo que quiero pedirles... Esto es una concepción de vida. Sí. ¿Por qué la bronca? Porque me parece muy mediocre el debate, no acá. Me parece el intercambio con las nuevas tecnologías y demás aburre. Y lo que siento yo, te lo transmito porque me paran por día muchas personas. Seguramente. Primero te examinan a ver si sos gurú, quién va a ganar. Claro. No, yo no hago oráculo, así que no sé quién va a ganar. Pero después te demuestran mucha desinformación. Hay gente que no sabe qué es lo de mañana. Alguna gente iba a ir a votar el domingo pasado. Claro. Falta información porque no hay interés además. Entonces esto debe preocupar a todas las dirigencias, no solamente a la política, que es el chivo expiatorio fácil, y esto no justifica los malos comportamientos, para nada. Pero también es de los empresarios. Allí se hacía referencia. En todas estas últimas décadas hubo un ciclo vicioso de la economía. Se endeudaban, sí, privadamente, y después el pago de eso se socializaba, lo teníamos que pagar todos los argentinos. ¿Sabes cuántas variantes de estas vi a lo largo de la vida? Entonces, perdoname, te pido disculpas si, por favor. Si la emocionalidad... Sí, es genuino, pero es genuino. Lo que sí me preocupa porque, insisto, me parece que mañana es una fiesta de la democracia y tendríamos que estar festejando que todos podamos ir a votar en libertad y demás. Pero tenemos que darle más contenido a la democracia. Esa falta de interés de la que habla usted, Carlos. Perdón. Esa falta de interés de la que habla de la sociedad argentina. Sí, no todo el mundo, pero... Bueno, pero de la gran mayoría de la sociedad argentina que se encuentra en la misma situación que digamos que usted está pensando, ¿no? Que no sabe a quién votar, no es su caso, pero que se encuentra indignado con la situación. No se crean. Que se encuentra indignado con la situación. ¿A qué se debe especialmente? ¿A falta de voluntad a la hora de aprender de política? ¿A qué se debe sobre todo? ¿A cuestiones del bolsillo, económicas? Obviamente que todos los factores son computables, pero creo que hace rato hemos perdido esa idea de el bien común, construir el bien común, más allá de avances y retrocesos. Reconocimiento del otro, ¿no? La empatía con el otro. Pero sí, no la convivencia se menciona. ¿No hay también una voluntad política para que los sectores populares estén desinformados justamente también para avanzar políticamente por esos derechos? Digo, es mucho más fácil y mucho más cómodo poder manipularlos desde la desinformación que estando informando y siendo críticos. Pero tienen que encontrar referentes o dirigentes, como se llamaba antes, no referentes, que es una cosa de la semiótica, realmente que entusiasmen, no que traten de generar una épica
con la teatralización, porque Stanislavski ya murió, entonces las imitaciones de la teatralización son malas, se notan no auténticas. Entonces a mí lo que me parece es que sí que hay que trabajar por el entusiasmo de la gente, que en realidad se sienta parte de un común, de ahí viene la palabra comunitarismo, que no tiene nada que ver con el marxismo, sino de comunidad, de la convivencia, como se mencionó por allá. Pero bueno, tenemos que buscar los lugares comunes. Ahora, si la cuestión es que de aquí a noviembre se va a jugar con la campaña del miedo que le tira uno al otro, y estamos jodidos. Si yo quiero hacer un voto, yo aparte en cualquier momento me tengo que ir, Sí, claro. acá. Sí. ¿Esa es tu gorda? ¿Eh? ¿Esa es tu gorda? Sí, está morfando desde está que muy llegó. bien. Muy bien. La ha tratado bien atrás de cámara. Por la ética de la solidaridad. Necesitamos reconstruir los lazos de solidaridad. Hay toda una tendencia muy fuerte hacia el individualismo, hacia la meritocracia, hacia el que cada uno se ocupe de sus cosas. Y yo creo que eso es lo que degrada el lazo social y lo que termina provocando incluso que personas que les va bien tengan miedo que las quieran por lo que tienen o que tengan miedo de perder, entonces lo que han construido, entonces aparecen las ansiedades, las fobias. Las enfermedades psiquiátricas y psicológicas modernas tienen mucho que ver con este modelo de sociedad donde en lugar de compartir se compite y donde más que convivir, digamos, se compra. ¿Te acordaste de Alfonsín, eh? Exactamente, la ética de la solidaridad. Pero lo digo porque independientemente del resultado de la elección, necesitamos fundar una sociedad sobre la ética de la solidaridad. Y la ética de la solidaridad es ponerse en el lugar del otro y no dar solamente lo que te sobra, que eso es fácil, ¿viste? Yo soy muy solidario porque, no sé, te Pero doy eso va a los llevar pulobres. mucho tiempo. Es dar hasta que duele. Es dar hasta que duele. Y yo creo que si nosotros lográramos que ese mensaje se derramara ¿no? desde arriba, culturalmente. Pero desde arriba. Eso es la única forma, porque la Argentina no es un país pobre, es un país desigual. Y además la Argentina es un país que, en los niveles de desigualdad que tiene, hasta los que le van bien económicamente la están pasando mal. Entonces, para poder, mira, las sociedades más felices, es un estudio de Naciones Unidas, no son las más ricas, son las más iguales. La felicidad está directamente relacionada al bienestar general. Exactamente. Entonces, Antes que te vayas, tenemos Cristian, muchos economistas, sí, voy con ustedes, pero quiero sumarlos a esto y abren ustedes el tema, que para mí es importantísimo, que es aquellos que generan empleo, ¿sí? Las personas o las compañías que pueden dar trabajo, que es en definitiva un poco lo que estaba hablando Leandro, que es aquello que nos puede llegar a generar un bienestar común, ¿sí? Poneme esta placa y voy con Cristian y Leandro. Sí, buscar tranquilo. Es la placa donde muestra los datos de los últimos años, la cantidad de empleadores. Es aquella gente, y la fuente es la AFIP, la gente que da empleo, ¿sí? O las empresas o las razones sociales. Si nos remontamos al año 2015, estaba en el orden de los 564.000. Hoy la gente, o las empresas, insisto, que dan trabajo, que dan empleo, son 545.000. A mí me parece que este dato, y lo tenemos acá en pantalla, me parece, Cristian, que es un dato fundamental, porque de acá va a salir un modelo, de alguna manera, productivo o no, ¿no? Que siga una tendencia u otra. La estadística y digo, Marx puro, concentración y centralización del capital. Esa es la tendencia del capitalismo a la monopolización de los medios de producción. Eso es lo que hemos visto acá en la Argentina. Y quería agregar un dato a lo que señalaba Campolongo, porque no fue solo endeudar y fugar la Argentina. Fue endeudar ilegalmente y fugar. ¿Cómo? Endeudar ilegalmente y fugar, porque ¿por qué ilegalmente? Todos los ciclos de endeudamiento en Argentina que tuvieron investigación judicial detectaron todo tipo de irregularidades. Te doy ejemplos, el de la dictadura, el fallo del juez Ballesteros detectó, cuando se estatizó la deuda privada, 477 operaciones ilegales. Caso Olmos. El caso de Alejandro Olmos, la causa de 477, nunca se volvió un dólar. Megacanje y blindaje, procesamiento de Sturzenegger, etcétera. O sea, que es muy discutible si todo el proceso de endeudamiento que hemos visto hasta ahora, lo primero que debería hacer una investigación, ver qué pasó, porque hasta ahora la norma ha sido todo tipo de irregularidades en los ciclos de endeudamiento. Lo último que quería decir, porque acá Alarcón presentaba como deseable los Estados Unidos, y la última semana hemos visto hechos terroríficos. Hemos visto entrar a un hombre esgrimiendo los mismos argumentos del presidente Donald Trump y fusilar a la gente diciendo yo no quiero más latinos. Hemos visto la imagen de un guardia civil a caballo llevando a un afroamericano atado
como en la época de la esclavitud, que ha desatado un escándalo de enormes proporciones en los Estados Unidos. Pero entonces, ¿no te parece? Igualmente eso me parece que es llevado a lo que es la presidencia de Estados Unidos. No, porque cuando Es se nos demasiado. dice Extremo. lo deseable es los Estados Unidos, hoy los Estados Unidos es la práctica de los crímenes de odio en una forma generalizada a partir de un discurso que va desde arriba hacia abajo, donde los familiares de los asesinados en El Paso protestaban y repudiaban que vaya el presidente a dar el pésame, las condolencias, porque lo acusaban directamente de haber tenido la responsabilidad en este hombre que fue, y dije, no quiero más latino. Entonces, hay un discurso del odio, digo, contra el inmigrante, de transformarlo en el chivo emisario de los padecimientos sociales, que es terriblemente peligroso. Esos son los ¿Hay Estados un discurso Unidos del de hoy. odio generalizado? Bueno, me sorprende lo que acaba de decir. Pero lo prefiero, es cierto que lo prefiero a Trump, porque vos preferís a Maduro, que vive matando políticos. Fíjate la cantidad de muertos tengo que tiene. elegir entre Trump y No, Maduro? lo que te quiero, no, porque lo defendés. Entonces, Yo a Maduro, ¿dónde lo defendí? Yo lo critico a Trump y critico a los norteamericanos y el bloqueo que han hecho en Venezuela, sí lo critico. Yo los dejo hablar, no se puede decir, yo los dejo hablar. No, porque yo no le pongo en su boca palabras No, que vos yo dijiste dije. Alarcón, vos empezaste nombrándome. No, pero yo no le puse Yo palabras te dije en que, su boca que no, están. vos me dijiste que prefiero a Trump, te digo que sí, Y bueno, antes que eso, Maduro. y yo no dije Bueno, que prefiero pero fíjate, yo lo que digo, no soy de Maduro, soy madurista. Vuelvo a, Pero estoy por la soberanía de vuelvo Venezuela con y mi en contra del mensaje. bloqueo. Vuelvo con mi mensaje. Sí. Se defiende la fábrica de vela y no quiere reconocer que hay electricidad. Para mí ese es el gran problema. No queríamos reconocer, nos dijeron un día que había 6% de pobreza. Déficit energético, que el 86% pagaba el Estado de electricidad, el 74% de gas. Esto es lo que los políticos se tienen que reunir. Y si este gobierno hizo algo malo, también tienen que reunirse y decir, bueno, esto no lo vamos a hacer más. Pero acá lo único que Hay veo... que decirle a son Caputo, hay que, Claro, del bueno, tema de está bien, electricidad pero hay que hablarle, ¿eh? Pero estoy de acuerdo con vos, pero dejaron un déficit energético terrible. Sí, pero eso Bueno, yo estoy de acuerdo. Pero una cosa es que vos me digas... Pero ahora se apropiaron ellos. Bueno, por eso te digo, siéntense y hablen, porque ustedes niegan todo. Cuando dijeron que había 6% de pobreza, yo no escuché a ninguno que salió a decir, esa persona que dijo 6% de pobreza no está diciendo la verdad, para no usar otro término. Todos apoyaron. Ustedes se quejan de Menem, y muchos de los integrantes estuvieron en el gobierno de Menem. ¿Es una realidad o no? El candidato a presidente estuvo en el gobierno de Alarcón, Menem. dos preguntas. Bueno, entonces, yo lo que digo, hay mucha hipocresía en la política. Insisto, se tienen que juntar. Supóngase que mañana gana uno u otro, no me importa, para dar un nombre porque estamos en veda. Lo tienen que acompañar, entonces no tienen que poner pero. Y la reforma laboral, si es necesaria para que el trabajador esté mejor y están preocupados por el sueldo y no toque el sueldo, hay que hacerla, porque no estamos cayendo del mundo. Alarcón. Esta es la realidad. Si ustedes siguen negando la realidad, vuelvo a decir, vamos a estar defendiendo la fábrica de vela cuando lo que tenemos que ver es si conseguimos electricidad eólica y demás. Ustedes Alarcón, están fuera del mundo. sobre eso, dos cuestiones. La primera, ¿a qué se refiere puntualmente cuando está diciendo que defendemos políticas viejas o antiguas? Porque no se entiende concretamente. Y segundo, usted cuando dice la reforma laboral, porque hay empresarios, por ejemplo, Crivelli, que no hace mucho, lo que decía era, lo que queremos es despedir sin ningún motivo, que nos dé el gobierno esa posibilidad. Eso está en plan de la reforma laboral. Usted cuando dice reforma laboral dice que eso no va a suceder. ¿Usted qué es lo que defiende cuando defiende puntualmente la reforma laboral? Hace 15 años que doy clases de Derecho Laboral y te puedo dar estadística. El 95% de los contratos temporarios en toda Europa y Estados Unidos, de los chicos de 25 años para acá, son lo que nosotros llamamos trabajo precario. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ellos los tienen regularizados. Y la encuesta, ¿sabes qué dice? Te recomiendo que lo leas porque te va a aclarar un poco las cosas. Los chicos no quieren el trabajo por tiempo indeterminado. Pero y en Estados Unidos no le estoy hablando. Pero Bueno, ustedes habla conocen vos, lo escuchame, elemental. habla vos y me voy. Sí, No, quisiera. lo que La le verdad estoy que cierre, contestando a la Jorge, sí, que estoy cierre. contestando a la Sí, señorita. Jorge, Que cierre la idea, Jorge. Le estoy contestando a la señorita. Entonces, si vos ves esas cifras y ves que tienen un desempleo que no llega al 2%, entonces yo me pregunto, digo, a ver, nosotros acá con el populismo que es todo mágico, cada vez tenemos más desempleo, cada vez gana menos el trabajador, cada vez hay más trabajo precario, entonces digo, déjame mirar lo otro, no agarremos todo lo otro, como vos decís, yo no quiero que lo despidan ni no le den un peso, yo lo que quiero es que nos juntemos y digamos, a ver, hay muchas cosas que tenemos que regularizar, hagámoslo, pero basta de cháchara. A ver, Jorge, yo ahora te repregunto, lo tenemos que despedir a Leandro. Gracias, Leandro, por haber venido. Yo lo único que te Leandro pregunto, también. ¿vos también tenés que partir? Me tengo que ir. Bueno, a ver, a los dos una cortita, una reflexión. Digo, las tasas que dice acá el compañero son ciertas. Ahora, me parece que es en el marco y en el conjunto de un montón de Pero hay algo que dice que no es decisiones cierto. impositivas, de tipo de cambio, de competitividad, digo, aparte de lo que es una ley laboral. ¿Ustedes, digo, entienden que la reforma laboral necesariamente va a hacer que la desocupación baje, como en otros países?
Insisto con esto. Primero, no hay menos desempleados ahora que hace 3 años. Yo nunca fui kirchnerista, pero es mentira. Ahora tenemos, como te decía al principio, vamos a tener cerca del 12% de desempleados. Si no tenías estadística antes, Perdón, ¿cómo sabes? no importa, Sí. decí lo que quiera, Alarcón. Son datos reales. Lo segundo, te decía, pasa en Brasil. Brasil tuvo una reforma laboral y lo que está demostrando es que eso no sirvió para atraer Para generar inversiones. empleo. No generó empleo. Ajá. Y eso que vos tenías atrás, la placa que mostraron, Sí. lo que evidencia es que en Argentina, atrás de esos números, lo La que hay reforma es laboral de pobreza. Brasil todavía no se aplicó. No hay otra ¿Cómo cosa. puede decir Ajá. si no Cada No se vez- entiende, no se entiende. No, que no se aplicó la reforma laboral de Cada Brasil. vez ¿Cómo va a que dar cierra resultado? un kiosco, un almacén de Pero barrio, no se lo que aplicó estamos la- hablando es más desempleo. ¿Cómo va a dar y algo de más resultado pobreza. algo que no se Eso es lo aplicó? que Yo está es la atrás de primera vez los que números. escucho. Leandro. Serás un gran economista, pero ¿cómo va a dar resultado algo que no se Espera, aplicó? Jorge. Espera, Con el Jorge. tema del empleo, le informo a Alarcón que hay un sistema que es el SIPA, que es un sistema integrado previsional argentino, el sistema integrado previsional argentino, que directamente tiene registrado a todos los trabajadores que están en relación de dependencia. Digamos, eso no es una estadística, no es una encuesta, es una base Son de datos, datos. datos duros, Muy bien. sí. Es dato duro contra dato duro, hay 250.000 empleos menos, sin contar lo que tuvo que haber crecido la economía por el crecimiento vegetativo. Este gobierno, que supuestamente no es populista, aunque para mí es un populismo de conchetos, destruyó empleo. Primer punto. Segundo punto, ¿qué está en discusión en la Argentina? Si la democracia es solamente un sistema electoral, una forma de elegir a quién manda o es algo más. Qué bueno Yo que creo estés en es contra del algo más. populismo, Creo en la Santoro. Me democracia acaba de social. alegrás la tarde. Creo en el contenido social de la democracia. Creo que Me lo que alegraste está en la juego tarde. es si se puede construir o no un estado de bienestar. El estado de bienestar argentino permitió la movilidad social ascendente, permitió, por ejemplo, que Argentina sea un país emblema en América Latina por su sistema público de salud, por su sistema público educativo, cosas, banderas que uno defiende y que están en peligro. ¿A partir de qué? De una batalla ideológica que está en la región muy clara. Están los que creen que hay que desmontar el estado de bienestar para avanzar hacia una especie de laissez-faire, de que cada uno haga lo que quiera, es una vuelta. Esto es preperonista, esto es, digamos, lo que sucede en el mundo antes de la crisis del 30, y estamos los que pensamos que el Estado tiene un rol social, redistribuidor, que tiene que tratar de proteger el empleo, de generar condiciones de inversión, y esos son los dos modelos que están en disputa. Con esto me despido, les mando Gracias, un saludo a muchas todos. gracias. Viniste con tu hija, muchas gracias por su tiempo también. A ver, promo va